¿Qué relación tiene la ciencia con Dios? Hola, bienvenidos a tu canal Despierta a tu Divinidad. Mi nombre es Ignacio de la Peña y hoy veremos la relación de la ciencia con Dios. Yo desde pequeño fui criado en la enseñanza de un Dios castigador, de un Dios de las religiones, del que siempre nos enseñan todo, de un Dios que se enoja, de un Dios que tiene sus preferidos, de un Dios que siempre está observándote, de un Dios que te va a mandar al infierno, que te pone pruebas, y crecí con ese miedo. De hecho, nos meten un miedo a ese Dios, y ese miedo te hace cometer cosas, porque mientras más te prohíben algo, tú vas a hacer eso que te están prohibiendo. Me acuerdo que cuando de pequeño iba a las iglesias, yo tenía mucho miedo a las imágenes, a las estatuas, a todas esas figuras religiosas, porque sentía que me estaban viendo, sentía algo que no estaba bien. Y siempre veía a un Dios ahí crucificado, ensangrentado, y me daba mucho miedo. Yo, cuando fui creciendo, pues fui buscando a mis amigos, el fútbol, el tomar. Empecé a apartarme de ese Dios que me habían inculcado mis padres, de ese Dios religioso. Cuando fui y estudié medicina, porque yo estudié medicina, soy médico, y ahí, debido a la existencia de ese método científico, cuestioné la existencia de Dios. Incluso estaba hasta enojado con ese Dios de las iglesias, esa de las religiones, porque es un Dios, yo pensaba que era un Dios manipulador, era un Dios inventado, era un Dios que nos tenían para manipularlos, para controlarnos y para sacarnos dinero. Y era un Dios que nos metía en miedo, y yo no concebía esa existencia de ese Dios así. Me acuerdo que estaba enojado con la creencia de ese Dios. Incluso yo decía, soy ateo. Y me burlaba, decía, soy ateo gracias a Dios. Y es que ahora veo que las religiones solamente separan al hombre. Las religiones vienen del latín religare, que significa religar, unir al hombre con su creador. Pero sin embargo, las religiones en realidad no separan, porque unas religiones dicen tener una verdad, otras religiones dicen tener otra verdad, y a veces entre las mismas religiones se peleaban y se mataban. Eso era lo que a mí no me gustaba. Además, las religiones te enseñan a tener miedo y pavor de Dios. Las mismas religiones te hacen buscar a Dios en una forma externa, un Dios que estará allá en las estrellas, un Dios que estará en un lugar muy lejano. No te hacen buscar a Dios dentro de ti, ese Dios interno, ese Dios que es tu conciencia interna, tu conciencia crística. Yo como médico y como persona, como individuo, soy un ser muy sensible. Yo sentía que había algo más, que ese Dios a mí no me satisfacía esa imagen que me daban. Yo empecé a estudiar la Biblia, empecé a ver que la Biblia tiene varias explicaciones y empecé a aplicarla a mi vida. Entre esas yo vi, ¿verdad?, que la Biblia, una explicación una forma de explicar la Biblia es en un sentido literal. O sea, cuando tú lees la Biblia en una forma literal, te vas a equivocar siempre, porque la Biblia tiene varios significados. El otro significado, el segundo, es un significado metafísico. Ese fue el que nos vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Jesús siempre hablaba en parábolas, nunca hablaba en literal, siempre hablaba en sentido figurado. Y el tercer nivel de aprendizaje de la Biblia es el sentido espiritual, es el sentido esotérico. Eso es para personas mucho más avanzadas. Con la práctica de la medicina y con el estudio del cuerpo humano, me di cuenta que la máquina humana es una máquina maravillosa. Su funcionamiento, su creación, todo es una maravilla. ¿Cómo funciona? Me di cuenta que no pudo haberse creado así al azar, por generación espontánea, ni nada de eso, que tuvo que haber habido una mente maestra, una mente poderosa, algo superior, un poder superior que nos tuvo que haber construido, pero también a la vez saber que había un alma, un espíritu. Yo como médico, yo me negaba a la creencia de un espíritu. Sin embargo, había mucho miedo y ansiedad, porque sabía que después de la muerte, ¿qué pasaba? No tenía yo ese conocimiento. Había miedo, había ansiedad a la muerte. Y yo pensaba, bueno, ¿a poco ya nada más voy a morir y ahí acaba todo? Entonces
no hay vida después de la muerte. Y eso una vez estuve platicando con una persona que lo revivieron, él tuvo paro cardíaco, lo revivieron, y él me cuenta su experiencia. Él me contaba que él estaba flotando literalmente en el techo, ahí alrededor del foco, y él podía ver su cuerpo tumbado, tendido, y los médicos alrededor de él tratando de resucitarlo, de revivirlo. Y él lo podía escuchar, él los veía, pero sin embargo ellos no podían verlo a él. Él les hablaba y les gritaba inútilmente porque no lo podían escuchar. Entonces en eso él vio como una persona literalmente inyectó una sustancia y lo regresaron al cuerpo. Y esa persona, muy enojado, les empezó a decir de maldiciones, que por qué lo habían regresado si él estaba muy a gusto allá. Entonces él decía que ya no tenía miedo a morir porque él sabía que había vida después de la muerte. Yo he hablado con personas que han muerto y después han resucitado y han hablado experiencias parecidas. Algunos hablan de un túnel de luz, algunos hablan de mucha paz, de mucha seguridad, pero sin embargo nadie habla de miedo. O sea que es algo muy hermoso eso que sucede después de la muerte. Después empecé a estudiar física cuántica y la física cuántica para mí es una maravilla porque fue el boom, fue lo que me hizo ver la relación que hay entre la ciencia y la espiritualidad, la relación entre la que hay entre las partículas y la mente o el pensamiento, las creencias y los sentimientos. La física cuántica dice que hay partículas subatómicas las cuales van a reaccionar a nuestra atención, a nuestra percepción, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros creamos con nuestra mente, con nuestra realidad, a lo que nosotros sentimos. Entonces esas partículas literalmente van a crear nuestra realidad. O sea, si yo tengo pensamientos de pobreza, pues voy a ser pobre. Si yo tengo pensamientos de enfermedad, voy a traer enfermedades. Si yo tengo pensamientos de un mal matrimonio, pues voy a estar en un mal matrimonio. Si yo tengo pensamientos de baja autoestima, pues voy a ser una persona insegura de mí mismo. A través de la física cuántica pude explicar lo que es la fe. La fe es una creencia en algo positivo, en algo que va a ocurrir, en algo maravilloso, que tú vas a esperar algo bueno en tu vida. El miedo es lo contrario. También puedo explicar por qué el miedo atrae, porque el miedo es creer que te va a pasar algo malo. La fe es creer que te va a pasar algo bueno. Entonces así, al profundizar más, pude ver y aplicar estos conocimientos de la fe en mis pacientes, porque yo como médico pude ver que la fe es importante para que un paciente se cure o no se cure, para que un paciente le vaya bien en alguna operación o le vaya mal. Si un paciente me tiene fe, se va a curar porque se va a tomar mi medicina y simplemente al verme me dicen, ay doctor, ya nada más con verlo ya me curé. O sea, me siento muy bien con usted. O sea, porque trato de inyectarles esa fe, esa confianza para que el paciente sane. Con el paso del tiempo aprendí a cambiar esas creencias, esos sentimientos, esas opiniones que yo tenía en mí mismo para poder transformar el mundo que no me estaba gustando, porque de hecho yo caí en una depresión, yo caí en una ansiedad muy tremenda, en una esquizofrenia e incluso fui a parar al hospital psiquiátrico. Yo tenía alucinaciones, escuchaba sonidos muy feos, escuchaba una voz que me decía mátate y unas cosas muy tremendas. Estuve internado 15 días en un hospital psiquiátrico y a mí me dijeron que yo padecía esquizofrénica, que era bipolar y que siempre iba a tomar medicamento para esa enfermedad y que yo de por vida iba a estar enfermo. Y yo dije, jamás, yo nunca estuve enfermo, ¿por qué voy a estar ahora enfermo? Yo no creo eso, yo no lo acepto. Entonces empecé a buscar la sanación dentro de mí. Antes yo buscaba a Dios, como todas las religiones te enseñan, a buscarlo afuera, en una nube, en otra galaxia, no sé dónde esté, pero allá lejos, fuera de ti. Y ese fue el error, porque yo sentía que Dios no me escuchaba y por eso yo dudé de su existencia. Cuando estuve enfermo, empecé a buscar dentro de mí las respuestas. Busqué esa sanidad dentro de mí. Busqué a Dios, su presencia de Dios en mí, y lo encontré. Al encontrar esa paz, al encontrar esa sanidad, al encontrarme a mí mismo y conocerme a mí mismo, qué pensamientos estaban mal, qué sentimientos, qué creencias tenían mal. Entonces fue que fui reprogramando mi mente. Al reprogramar mi mente, sané de esa enfermedad, dejé de tomar definitivamente esas medicinas y desde esa perspectiva pude ayudar a mucha gente a sanar
Como yo había intentado suicidarme y estaba enfermo, sabía lo que era la ansiedad, la falta de aire, he podido ayudar a través de meditaciones, a través de hipnosis, cosas que yo hice, porque yo tuve que practicar y aprender la autohipnosis, tuve que practicar la meditación, tuve que practicar la reprogramación de la mente a través de decretos, a través de frases, a través de escritura. Tuve que hacer muchas cosas y todo eso yo lo fui aplicando en mis pacientes para poderlos ayudar. Ahora, al hacer meditación, ya no le llamo Dios, porque yo cuando llamo Dios es como algo muy, muy poco personal, como algo muy, no te puedo explicar, algo muy lejano a mí, como que no lo concibo como Dios. Yo lo concibo como mi creador, mi papá, de hecho yo le llamo papito, papito esto, papito lo otro. Cuando hago meditación, la meditación es ese estado de calma en que aquietas tu mente, aquietas tus emociones, tus sentimientos y te dejas fluir, solamente te concentras en tu respiración, empiezan a ocurrir cosas mágicas, empiezas a sanar, empiezas a estar en el aquí y en el ahora, empiezas a cambiar tu mente, es donde te das cuenta de tus errores, es donde puedes ver en qué has estado mal y cómo puedes cambiar. Y como te digo, a través de esa enseñanza pude ayudar a mucha gente también que ha padecido depresiones, usando la hipnosis para reprogramar sus creencias, para reprogramar esos sentimientos, esos miedos, quitarlos y tener una nueva mentalidad. Porque si quieres cosas diferentes, tienes que pensar y actuar diferente. Entonces, con una nueva reprogramación, he ayudado a personas a dejar el alcoholismo, la drogadicción, a bajar de peso, a mejorar la autoestima, simplemente a curar de enfermedades. Incluso hay gente que se ha curado de cánceres, se ha curado de varias enfermedades incurables, solamente reprogramando, solamente que ellos crean que es posible, inyectándoles fe. Yo a mis pacientes les inyecto mucha fe, que sepan que todo es posible, que como dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. Yo creo que mi misión al hacer estos videos es demostrar la relación que existe entre la ciencia y Dios y tratar de cambiar esa imagen de Dios que tenemos por ese ser interno, ese ser crístico que todos tenemos, saberlo despertar, sabernos comunicar con Él a través de la meditación, ya no buscarlo afuera, sino buscarlo adentro. En esas hipnosis la gente ha podido sentir la presencia de Dios y realmente, literalmente salen cambiados, transformados y sus vidas son diferentes. Como siempre te digo, este es mi pensar y mi sentir. Si te gustó este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido que voy a estar subiendo. Muchas gracias.